a nuestros amigos católicos los programan para hacer este tipo de preguntas. ¿Cuándo fundaron tu secta? Dime qué año. Se Y de molesta. nuevo, el gato piensa que todos son de su condición. Oh, Y no, oh. a nosotros no nos programan. Si a ustedes los programan es su problema. Y es evidente que a ustedes los programan para negar la verdad. Es tan evidente que hay tantas sectas protestantes con diferentes doctrinas y esas no son atacadas. Pero a la única Cierto. iglesia que Cristo fundó sí se le Es ataca. así. Por cierto, se les pregunta a qué secta pertenecen y cuándo fue fundada para saber qué doctrina tienen, ya que cada secta protestante tiene una doctrina personal dependiendo de quién la fundó. Y no vienen de Cristo. Oh, va Cuando pues. en realidad eso no tiene ninguna importancia. ¿Cómo? O sea que, según tú, no tiene ninguna importancia a qué iglesia pertenezcas. O sea que, según tú, no importa que Jesucristo haya dejado una única iglesia. Al fin y al cabo puedes pertenecer a la iglesia que fue fundada por una persona X con doctrinas humanas, solamente porque para ti no importa. Lo que te debería de importar es si verdaderamente en una iglesia, en una congregación, porque finalmente son congregaciones, la iglesia del Señor Jesucristo, son todos aquellos que creen en Él. Ay, De Dios hecho, mío. no. La iglesia de Jesucristo no son todos aquellos que creen en Él, porque incluso los demonios creen en Él y no son salvos. Y bien lo Pácata. dice la carta de Santiago. Ahora, la iglesia de Jesucristo son todos aquellos que creen en Él y le creen a Él, porque Él Le deja una creen a sola él. iglesia con una estructura eclesial, la cual es obispos, presbíteros y diáconos, y la cual tiene una jerarquía. ¿Por qué es necesaria una jerarquía? Para que la iglesia no se corrompa por las intenciones del humano. Es por eso que Jesucristo deja su iglesia instituida en los apóstoles. Es por eso que sí importa a qué iglesia perteneces, porque Exacto. las iglesias protestantes no vienen de los apóstoles. Las iglesias protestantes vienen principalmente de Lutero y después de ahí surgen sectas que se Miles. van dividiendo y van generando doctrinas diferentes y que podemos ver hoy en día que hay miles de doctrinas diferentes en el protestantismo y que ni siquiera entre ustedes están de acuerdo. Ah. Eso de la fundación de una iglesia, de acuerdo con Mateo 16-18, es una mentira. Jesús no fundó nada en ese momento. ¿Cómo? No, De hecho, lo hombre. único que es mentira aquí es lo que tú dices. Decir que Exacto. Jesucristo no fundó ninguna iglesia es mentirle a la gente para justificar las iglesias protestantes. Si vemos en Mateo 16-18, él mismo dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi Y si nos iglesia. vamos al significado de edificar, significa construir o alzar una estructura. Y él estaba levantando o construyendo o fundando una estructura eclesial, la cual después podemos ver que estaba basada en obispos, presbíteros y diáconos, y la cual fue instituida sobre los apóstoles. Y por eso sabemos que sí es una institución porque el mismo Jesucristo la edifica, y sabemos que sí la funda porque la edifica sobre los apóstoles. Y esa iglesia, la única que puede demostrar que viene de Jesucristo, es la católica. Pero Vaya, lo que sí pues. dejó fue las características y señales que deben de Ay, tener no. las iglesias que siguen a Jesucristo. Me Santo gustaría que me Dios. dijeras en qué parte del Nuevo Testamento dice que eso que nos menciona sobre la estructura de la iglesia es una lista de como para hacer checklist para ver si puedo fundar mi iglesia o no. Porque en ningún momento deja Jesucristo entendido de que nosotros podemos crear iglesias si Cualquiera. tenemos esa lista de características. Porque Jesucristo deja una sola iglesia, que por cierto, Jesucristo no deja las escrituras, ni siquiera las deja como ustedes piensan, como un manual. Más bien, la iglesia, mediante la autoridad, va escribiendo en los pasos de los años tanto las cartas como los evangelios, y la iglesia recopila estas cartas y estos evangelios y dice que son palabra de Dios, no al revés. La iglesia no nace de la Biblia. La Biblia Exacto. nace de la iglesia.
Oh, Y las vamos a ver. oh. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, que harán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La pregunta es, ¿cuántos católicos, cuántos fieles católicos tienen estas señales? Evidentemente tú vienes de la secta pentecostal a juzgarte y por tu fanatismo hacia estos puntos. Fíjate Exacto. que estas señales las tienen muchísimos católicos, pero déjame decirte algo, el Espíritu Santo no se presta a show como en tu secta. Esos shows de que el pastor les pone las manos y hasta bajan de peso son shows meramente sentimentales y cobrar los diezmos. Y estamos hablando del público, del pueblo en general, no de los sacerdotes, porque dice exactamente, estas señales seguirán a los que en mí creen. Eso que haces es la muestra de tu fanatismo, como bien lo decía hace rato. Si bien Exacto. yo creo en Jesucristo, yo no tengo esos dones. Y te voy a explicar por qué. Porque el Espíritu Santo reparte los dones conforme la necesidad de las personas. Aquí la pregunta sería, si tanto juzgas tú a los católicos, ¿tú tienes estos dones? Demuéstranos estos dones si es que tú eres el que en verdad cree. ¿Verdad que no es así? Los dones no son para hacer show, como bien lo mencionaba. Los dones son para el bien del pueblo. Y si el Espíritu Santo se lo quiere infundir a un sacerdote, a un obispo o a un laico, eso es la acción del Espíritu Santo, no de nosotros. Nosotros no controlamos al Espíritu Santo. Además, hay otra característica que debe de tener la Iglesia de Jesucristo y te la voy a enseñar. Efesios Mire. capítulo 4, verso 11. Y él mismo, ¿quién? Jesucristo. ¿Quién? Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los apóstoles ya fueron. El último apóstol fue el apóstol Pablo. Pero los demás, ¿dónde está en la Iglesia Católica? Los profetas, los maestros y los pastores. En la Iglesia Católica hay cardenales, papas, sacerdotes, monaguillos y cosas completamente ajenas a la Iglesia de Jesucristo. Todas esas funciones que tú mencionas ahí, la de ser maestro, la de ser evangelista, la de ser pastor, etcétera, se cumplen en la Iglesia Católica. Los obispos, Exacto. los presbíteros y los diáconos hacen esas funciones. Evangelizar, ser pastores y el ser maestros de los fieles. Es por eso que incluso en la misma Biblia puedes ver que los presbíteros, los obispos y los diáconos son la estructura de la iglesia. Y por cierto, los cardenales y todos estos nombres que dices que no son de la iglesia de Jesucristo son lo mismo que los obispos y son lo mismo que la misma estructura que la Biblia nos menciona. Es más, de esta estructura nace la Biblia, como bien te lo había mencionado. Bueno, antes que nada, verdaderamente mis respetos para Paco Serrano. Mis respetos. Para todo le tiene respuesta. Y para la corta edad que tiene, mis respetos. Ahora yo lo que no entiendo es algo. Yo no entiendo cómo nuestros hermanos separados y sobre todo los pastores defienden las mentiras. Se les demuestra, miren, antes de este video hay otros donde ahí nosotros pues fundamentamos históricamente por qué decimos que nosotros somos la iglesia apostólica. Ahí están toda la sucesión de los obispos que fueron papas, que estuvieron desde el año 30 hasta ahorita que tenemos al Papa Francisco. Se les demuestra. Y ya cuando se les demuestra dicen, no, pues eso no es importante, dicen. Es que para todo sacan una respuesta que no es respuesta. Y si no dicen, no, que Dios es un Dios de amor y no de pleito. No, pero es que estamos diciendo la verdad. Yo creo que decir la verdad no es nada malo. Al contrario, es un acto de misericordia. Decir, pues, si alguien está equivocado y decirle, no, mira, esto, es como por decirle, si ustedes, no sé, si sus pastores les enseñan que 2 más 2 es 5, y uno pues viendo
dicen, no, pues eso no es así. Entonces, no, 2 más 2 son 4. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando les presentamos estos videos donde les enseñamos con capítulos, con versículos. Miren cuántos videos del Padre Luis Toro hemos subido en esta página. Un sacerdote católico. Y aún así dicen, no, es que tergiversa las escrituras. Entonces, yo no entiendo. Yo no sé si es que yo creo que es por la soberbia que mantienen, que pues no miran las cosas claras. Pues las escrituras se tienen que leer con el mismo espíritu que fue escrito. Y fue con un espíritu de humildad. Pero pareciera que no tienen nada de humildad, sino son soberbios. Y a pesar de que uno se los demuestre, ¿no? Por más. ¿Cómo es eso que dicen ellos? Oigan, pues, ¿cómo es eso que dicen ellos? Que Cristo no fundó ninguna iglesia. Y cuando Cristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces que me digan qué estaba hablando, qué iglesia o qué. O dijo otra palabra, ¿no? Mi iglesia, dijo. Entonces, cuando decimos nosotros que la Virgen intercede, dígame dónde, en qué capítulo, en qué versículo dicen que la Virgen María intercede. Ahí está en las bodas de Caná, donde ella intercedió, que todavía no era ni el tiempo, ni la hora para que Jesús hiciera milagros. Y lo hizo. Es más, anticipó los portentosos milagros. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Quién fue lo que le pidió a la Virgen? ¿Quién fue el que le pidió a Jesús? La Virgen María. No era tiempo. Y hay unos que dicen, no, es que la reprendió. Ahí de, ¿qué tengo yo contigo, mujer? No, le estaba diciendo que todavía no era su hora, pero lo hizo. Ahora, si no hubiera hecho el milagro, entonces nosotros hubiéramos dicho, María no intercede. Hay otros que dicen, no, es que María es pecadora. Que me muestren el capítulo y el versículo donde dice que es pecadora. Al contrario, nosotros les enseñamos lo que dice el ángel cuando la saluda. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y la palabra cuando le dijo así, que es llena de gracia, es que jaritomenes. Si no me equivoco así es. Que jaritomene, que eso significa la que fue, la que es y la que será llena de gracia. La llena de gracia es que también no podía bajar nuestro Señor Jesucristo con una mujer pecadora. Pero para ellos es pecadora. O sea que para ellos Jesucristo nació de una mujer pecadora. No puede nacer igual que nosotros. Él no nació igual que nosotros. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso de él que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios, le dijo el ángel. El poder del Altísimo la cubrió con su sombra. No, a ninguno de nosotros nos ha hecho eso. ¿Por qué? Porque el que iba a nacer era santo y era hijo de Dios. Pero ese mismo hijo de Dios es también el hijo de María. Es que María tenía en su vientre a su hijo y a su Dios. Una criatura salida de las manos. Por eso la obra maestra de Dios es la Virgen María. Es la Virgen María. ¿Por qué? Porque por medio de ella iba a nacer nuestro Redentor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro único mediador entre el Padre. Entonces, yo a veces no entiendo. Y no sé si lo hacen por el amor al dinero que le tienen para que no se les vayan sus feligreses. O ya sea que... No entiendo. No los entiendo a veces. No los entiendo. Y por más que se los expliquemos, no creen. Y no creen. Se le creen más al pastor. Es más, le creen más al pastor que a la propia Biblia. Es que, y lo más que aquí dicen, dígame dónde dice eso en la Biblia. Ellos creen totalmente en la Biblia. Pero ¿quién fue el que dijo que la Biblia era palabra de Dios? Fue un papa. Y ellos dicen que el papa, que es el anticristo, que es acá, que es allá. Entonces, si no creen, fue el papa San Dámaso I, San Dámaso I el que dijo, este libro sí, este no, este libro sí, este no, y juntó el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y dijo, esa es la Biblia, esta es palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el que lo dijo? Un católico. Entonces, ¿por qué creen tanto que es palabra de Dios y quien dijo que era palabra de Dios es un católico? Tendrían que hacer ellos su propia Biblia. Por eso decimos nosotros, la Biblia es católica. Y de la iglesia sale la Biblia. No de la Biblia sale la iglesia, sino de la iglesia sale la Biblia. Entonces, dejamos ese dato ahí. Y para mí, mis respetos para Paco Serrano. Excelente. Que Dios me los bendiga.
y excelente para la Liga Católica. Que Dios me los bendiga a todos, pues. Dejamos ese dato ahí. Bye, pues.